Hola, bienvenidos todos a este espacio de encuentro para personas o familiares con alguna displasia ósea que está ofrecido por la Fundación ALPE, sensible y favoreciendo un desarrollo integral de la persona. Hoy es un programa dirigido especialmente para los jóvenes que estáis pensando en realizar la operación de elongación y así poder ayudaros a adelantar los cambios que se van a dar en vuestra escolaridad y cómo afrontarlos. Os recuerdo que podéis participar con vuestras preguntas o comentarios en el chat que hay y no tengáis miedo en utilizarlo porque realmente nos vamos a entrenar todos al mismo tiempo. Soy Paloma González Peña, doctora en psicología, compagino la asistencia clínica con la docente y espero poder transmitiros la repercusión que tiene la operación, el posoperatorio y el periodo de calcificación en el desarrollo académico y en el bienestar psicológico. Hacemos una breve introducción de cuáles son los niveles académicos en el sistema educativo español, donde, como veis, la escolaridad va de los 4 meses a los 18 años, siendo los 2 primeros ciclos, en la educación infantil y primaria y eso, los 3 primeros, enseñanza obligatoria y el bachillerato como enseñanza no obligatoria. Es en la etapa específica de la educación secundaria obligatoria cuando se recomienda realizar las operaciones de elongación. Vamos a saludar a María, que como veréis es profesora del Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario en Madrid. Hola, soy María, soy profesora del SAED, del Servicio de Atención Educativa Domiciliaria. Este es un servicio que existe en todas las comunidades autónomas y consiste en ir a dar clase a los niños que están enfermos en periodos largos, pues oncología o traumatismos severos, para que no pierdan el año escolar. Nosotros nos coordinamos con los centros de referencia donde van los alumnos y los profesores nos van pasando toda la información que nosotros les transmitimos a los niños. He tenido la suerte, en este caso, de dar clase a César, que es un niño que ha sufrido una operación de elongación de extremidades. Lo hemos tenido durante 2 años porque la operación se le ha ido complicando, ha tenido alguna rotura. Bueno, lo tuvimos en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato. La pregunta de cuándo sería más conveniente operarse, si se pudiera elegir, o qué años es más fácil de recuperar, pues segundo de la ESO y cuarto de la ESO. En principio, tal y como estaba la ley hasta ahora, porque son unos años como la educación está dividida en ciclos. Segundo es la última parte del primer ciclo, que se repite un poco lo que se da en primero, y cuarto se repite un poco lo que se da en tercero. Claro que con todos estos cambios educativos veremos si la educación sigue como con los mismos requerimientos que hasta ahora y se sigue manteniendo este criterio. Pues nada, muchas gracias y adiós. Bueno, María, muchas gracias a ti. La verdad es que me emociona ver cómo hablas de un alumno que con el que has trabajado, que ha tenido una necesidad específica en un momento determinado. Quizás la forma en la que tienes de hablar del alumno representa lo que es la escolaridad inclusiva y es la escuela se adapta a las necesidades específicas de un alumno, pero no solamente sale beneficiado el alumno, sino que sale beneficiado todo el entorno educativo de lo que podemos aprender también de estos alumnos. Como dices, segundo de la ESO es quizá el curso más recomendado porque el alumno ya se ha adaptado a esta nueva etapa. Normalmente en primero de la ESO cambia mucho el sistema de exigencia del profesorado y cambian también los amigos. El que la operación se haga en un momento de estabilidad donde ya conozco la dinámica y la metodología y donde tengo mi grupo de iguales con los cuales me pueden ayudar, la verdad es que es muy importante. También me comentabas que cuando vosotros vais a casa de los alumnos,
no solamente favorecéis que el alumno pueda seguir las clases, sino también apoyabais un poco y favorecíais la normalización de las rutinas de estos alumnos que por una operación con una trascendencia importante rompen con las rutinas. Es decir, es importante cuando nos operemos saber que nos tenemos que obligar a reanudar las rutinas que nosotros tenemos. La adaptación que el centro hace del currículum del alumno va a depender de si estamos en la primera etapa de primera o de la ESO, de primaria o de la ESO, o si estamos ya en el bachillerato. Como veis, es muy distinto. En primaria lo que sea y en la ESO se hace una adecuación de los objetivos educativos, de quitar probablemente en algunos contenidos, de modificar la exigencia y los criterios de evaluación y también la ampliación de determinadas actividades sustituyéndolas por otras. Mientras que en el bachillerato es más que nada de quitar partes determinadas del material que el alumno tiene que aprender. La adaptación del currículum pueden ser significativas o no significativas. En una operación de elongación siempre van a ser no significativas, lo cual va a significar que se va a modificar la forma en la que el alumno recibe las clases. Por ejemplo, el que vaya el profesor a clase, se van a modificar las actividades, porque aquellas actividades que exijan cierta movilidad y el alumno no pueda, lógicamente, las van a sustituir. Y también las técnicas de evaluación, es decir, se pueden cambiar pruebas escritas por pruebas orales, por ejemplo. Mientras que las significativas serán aquellas adaptaciones donde se van a modificar los objetivos, contenidos e incluso el criterio de evaluación. Entonces, aquí ya hace falta la supervisión de la administración, pero que no se va a dar en ningún caso en el momento en el que requeráis una ayuda por la operación de elongación. El currículum es el planteamiento teórico de los objetivos, el contenido y el criterio de evaluación que se va a tener a la hora de dar validez a unos estudios de un alumno. Este currículum se basa en las directrices que el gobierno, por medio de los decretos que van sacando, establecen y son las comunidades autónomas quienes lo ponen en funcionamiento. A partir de ahí va a ser el centro educativo el que va a adecuar estas directrices generales a las características socioculturales e idiosincrásicas de cada comunidad autónoma. Y ya en el colegio va a ser el profesor, los profesores de cada asignatura y el tutor de un grupo quienes van a hacer las adaptaciones del grupo de forma global de ese currículum en función de las características del grupo en general y de las diferencias de cada uno de los alumnos. Y por último, la adaptación curricular individualizada será la que el profesor realice del alumno en concreto. Es decir, cuando nosotros realizamos una operación de elongación, nuestro tutor lo tiene que saber porque los distintos profesores tendrán que hacer una adecuación del currículum a la singularidad de pasar unos determinados meses pues con unas características de asistencia al centro o no asistencia determinadas. Os voy a presentar a Javier Fernández, que es profesor también del Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario en Madrid, que nos va a dar su opinión. Soy J. Fernández, profesor del SAED durante los últimos 10 años y he tenido 2 casos de críos de alumnos que se han hecho la operación de elongación. En mi experiencia personal, si se me pregunta que sí creo conveniente que el posoperatorio lo hagan en el colegio o recibiendo apoyo domiciliario, yo pienso que debería ser en apoyo domiciliario, pero también entiendo que depende de la personalidad del alumno, de su capacidad también para soportar el dolor, porque es una operación que en el posoperatorio requiere muchos calmantes y no todos responden al tratamiento de la misma manera, y eso son cosas pues, que tiene que valorar el colegio
considerando lo que sea el interior del alumno y también del propio colegio, porque se pueden dar situaciones muy peculiares. Yo creo que es una decisión que tiene que valorar el equipo educativo, el equipo médico y los padres del alumno y también el alumno, siempre y cuando, porque muchas veces los intereses de los padres y del alumno no coinciden, la opinión del padre y del alumno se tome de forma separada. Pero creo que tiene que ser una decisión tomada en equipo. Yo, en principio, en la experiencia que he tenido, que ha sido nada más que 2 casos, por lo menos al principio del posoperatorio, no me parecería conveniente que estuvieran en un colegio. Bien, muchas gracias, Javier. Vemos cómo resaltas aquí la importancia en saber que la decisión de cómo abordar el proceso posterior a la operación no tiene que ser una opinión exclusiva del alumno, de los padres, sino que hay que involucrar a todo el equipo educativo y también al equipo médico. Ahora, quiero que seáis conscientes que vais a ser los padres los que vais a tener mucho más conocimiento por toda esta información que estáis recabando inicialmente, que muchas veces el propio equipo educativo que a lo mejor nunca ha afrontado una situación como esta. Javier me comentaba que las clases se imparten 9 horas a la semana a los alumnos con una duración de 2 horas y cuarto, 4 días a la semana, y que hay una coordinación directa entre el centro educativo y los profesores que asisten a los domicilios. Quiero aprovechar para agradecerte, Javier, los años de servicio que has estado trabajando, porque sé que este año te jubilas, te doy la enhorabuena y espero que disfrutes y que tengas proyectos que te sigan ilusionando en esta nueva etapa de tu vida. Vamos a escuchar ahora a Gary, que es tutor también de una alumna con acondroplasia. Soy Gary Coit, he sido tutor de una alumna con acondroplasia de malla sola a la que le practicaron la operación de elongación en rotación de las piernas el curso pasado. Fui tutor de malla sola durante primero y segundo de la ESO. Por una parte, y desde un punto de vista estrictamente académico, creo que es muy acertada o fue muy acertada la decisión de cuándo operar a malla. Quiero decir, en segundo de la ESO y mediado del curso, la alumna ya está plenamente integrada en la dinámica del centro, en la nueva etapa, que es la educación secundaria, con las rutinas necesarias, etc. Por otra parte, me gustaría recalcar la importancia de la comunicación entre la familia y el tutor. ¿Sí? El tutor como mediador o como canalizador de esa información hacia el centro o hacia el resto del profesorado. Concretamente, fue de gran ayuda conocer con mucho detalle cómo sería la operación y cuál sería el escenario del postoperatorio. El postoperatorio, que fue largo, fueron meses en los que la alumna tuvo que moverse con una silla de ruedas por el instituto, una silla de ruedas eléctrica y con los elongadores rotadores puestos y con las heridas abiertas y no cicatrizadas, claro. Esta comunicación permitió informar al equipo docente para que tuvieran en cuenta cuál sería el calendario pues, de operaciones, de posteriores revisiones médicas, de ausencias de la alumna al centro, para que se mostrara flexible en el calendario de exámenes, en la entrega de tareas, en la realización de las mismas, etc. Por otra parte, facilitó que el profesorado estuviera previamente informado hasta cierto punto, de en qué situación se encontraría Maya, pues con dolor, con dificultades para descansar, etc. Esta comunicación y esta información previa considero que es fundamental porque hubo que realizar una serie de adaptaciones. Por una parte, el mobiliario. Hubo que adaptar los pupitres que Maya utilizaba para poder ser utilizados con esta nueva silla eléctrica.
no, más que adaptarlos, realizar unos nuevos conforme a las medidas que le tuvimos que tomar previas a la operación. También hubo que realizar los trámites para solicitar un recurso externo, como era un acompañante, una persona que acompañara a Maya en sus desplazamientos por el centro. Esta persona no estuvo a jornada completa, con lo que se realizó un calendario, digamos, de acompañamientos de la alumna en sus distintos desplazamientos en los espacios del instituto, desde su entrada a las 8 de la mañana hasta su salida. Entonces, se realizó complementándonos con la cuidadora, parte del profesorado y sobre todo sus compañeros y compañeras siempre dispuestos a echarle una mano a Maya, que se encuentra plenamente integrada y cuenta con un grupo de amigos y amigas muy amplio. Era una preocupación permanente su movilidad en un centro con un gran número de alumnos y alumnas, prácticamente 1.200, en su nueva situación, con las piernas totalmente extendidas, con los elongadores puestos y con heridas abiertas y no cicatrizadas. Y por eso esa preocupación y esa planificación en estos acompañamientos. Considero que la familia ha desempeñado un papel fundamental, ya que se trata de una familia muy informada y plenamente consciente de todo el proceso. Como tutor es un respaldo importantísimo, ya que, bueno, era la primera vez que me enfrentaba a un caso con estas características y, bueno, por muy buena voluntad que se pueda tener, al ser la primera vez siempre existen temores, ¿verdad? También pienso que una de las premisas de la familia en todo el proceso fue acortar los plazos al máximo, con lo que aprovecharon un breve periodo vacacional en febrero para operar a su hija. La ausencia del centro fue realmente limitada, unos pocos días. Esto ayudó a no necesitar, según qué medidas, excepcionales. También las visitas con una periodicidad aproximadamente mensual que tenía que realizar estaban muy programadas y creo que, otra vez, una de las premisas era que se ausentara del centro lo menos posible. El que sus ausencias del centro fueran muy limitadas, pese a que tenía dolor, creo que ayudó a la alumna a mantener esa dinámica y esa rutina en lo académico, al menos. Pienso que la familia era plenamente consciente de la situación en la que se iba a encontrar su hija, pero sí que mantuvieron un grado de exigencia. Esa actitud de la familia, pero sobre todo la gran determinación y el coraje y la entereza de Maya hicieron que, pese a las dificultades que se le presentaron durante su segundo de la ESO, pues pudiera sacar el curso con solvencia en junio. Y desde aquí mi reconocimiento a mi alumna, que pienso que realmente lo hizo fenomenal. Muchas gracias, Gary, por tus palabras de reconocimiento a Maya, porque reflejan el empuje que ella ha tenido y también tu capacidad de acogida. Como muy bien has dicho, ha sido el primer caso que has tenido que conocer qué necesidades tenía y has tenido que luchar contra las dificultades de la burocracia, que va mucho más despacio que las necesidades de los propios alumnos. Esto lo que nos indica es la importancia que la familia tenéis en estos procesos de adaptación del alumno, porque sois los que tenéis que estar informando y ayudando al profesorado a que vuestros hijos puedan tener los recursos necesarios. En alguna de las conversaciones que yo he tenido con Maya, ella siempre ha comentado que el colegio, me lo comentaba relativo al dolor, cómo el colegio le ayudaba a mitigar el dolor, porque el estar con los compañeros en el centro le hacía no atender tanto al dolor. Cuando Gary habla de la decisión familiar de perder el menor número de clases, ahí estaba muy involucrada Maya por esta necesidad de tener el contacto de sus amigos y del apoyo que tiene en el colegio.
y esto es muy importante porque ahí no ha perdido las rutinas académicas. Por otra parte, Gary nos plantea que Maya bajó su ritmo académico, pero lo bajó porque el dolor le impedía seguir la misma dinámica que hasta ahora había tenido. Es decir, por eso Gary reconoce la valentía y cómo ha afrontado Maya esta operación. También Gary me ha reconocido la importancia que tiene la actividad que Carmen Alonso desde la Fundación realiza, desplazándose a los centros donde están los alumnos con acondroplasia para informar al cuerpo educativo de cuál es la singularidad de estos alumnos, porque realmente ellos, cuando reciben a este alumno, no saben cómo le van a poder ayudar. Entonces, el que el profesorado les fotocopie los libros para que no tengan que desplazar por problemas de peso libros de casa al colegio. Pues esta es una de las actividades. Pero luego, específicamente con el tema de la operación, tener en cuenta que Gary pide recursos para que el 100% del tiempo que Maya esté en el instituto pueda haber una persona de acompañamiento, porque hay que tener cuidado en que no la empujen, no la golpeen, y solamente le conceden una tercera parte del tiempo que está. ¿Cómo lo soluciona el centro? Es en Gary y la directora, la jefa de estudios, quienes cogen el compromiso de estar con Maya el tiempo que el acompañante no está. Aquí podéis ver qué potencia tiene esta comunicación y esta involucración de la familia con el profesorado, porque al final son los que van a sacar adelante a nuestros hijos. El éxito académico es algo importante para todos los alumnos, porque nos hace a un alumno que se enfrenta a una tarea académica y consigue aprobar, disfruta o saca buenas notas, le hace sentirse bien consigo mismo. En el momento del tratamiento, después de la operación, hay que tener una adaptación psicológica a este cambio en cuanto a las exigencias académicas. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues es gracias a estas relaciones que establecemos de confianza y de proximidad con los profesores, que son quienes van a crear una atmósfera de seguridad y positiva para el alumno. El no asistir a clase, por estudios existentes, no exactamente durante tanto tiempo, sino los alumnos que por problemas dejan de asistir, a lo mejor esporádicamente 3 o 4 días al colegio, se sabe, con alumnos con problemas de acondroplasia, se sabe que puede influir negativamente en su autoconcepto. ¿Qué era el autoconcepto? Que lo hemos visto en alguna webinar. Es la percepción, lo que yo pienso sobre mí mismo. Y este autoconcepto se compone de las autopercepciones, de las percepciones que yo voy viendo de mis rasgos, por ejemplo, soy muy bajo, y también de la autoestima, que realmente es la valoración que yo hago sobre mí mismo. Pues soy muy buen fotógrafo. Es decir, el ser muy bajo no me influye para esta actividad en la que yo reconozco que soy bueno. Y lo reconozco porque es el entorno quien me va moldeando y quien me va devolviendo esta información. Como sabéis, la familia será el primer núcleo referente que va a, digamos, a formatear este autoconcepto, y posteriormente va a ser el centro escolar, los amigos y los profesores, que van a tener una gran potencia en la percepción que yo tengo sobre mí mismo. No ir con periodicidad al centro escolar conlleva, lógicamente, dejar de seguir el ritmo académico y dejar de tener esas relaciones con mis amigos y ser más laxo en las responsabilidades que yo tengo académicamente. El autoconcepto se nutre de distintos aspectos como la competencia académica, deportiva, la apariencia física, la aceptación social y el comportamiento. Y es bueno que lo
identifiquemos para saber en qué medida me está repercutiendo ese tiempo, que puede ser de 6 meses a 1 año, en el que yo todavía me estoy recuperando de 1 o 2 operaciones. La competencia académica es el que las exigencias que me plantea el profesor, yo soy capaz de resolverlas, no solamente porque cognitivamente lo entiendo, sino porque soy capaz de tener una exigencia en estudiar, en llevar los trabajos, en dar respuesta a los planteamientos que el profesor me hace. Entonces, en mi autoconcepto, el ser bajo no tiene por qué influir en darme cuenta que se me dan bien las matemáticas. Entonces, es bueno que potenciemos la competencia académica. La competencia deportiva, pues como veis en esta fotografía, es imposible que Maya compita en igualdad con sus amigas. Entonces, ahí el ser baja, claro que me está influyendo en no poder rendir como rinden mis amigas, pero lógicamente por eso yo no voy a competir con ellas. En el momento en el que haga una actividad deportiva, yo podré ser la que organizo la estrategia, la que animo al equipo. Hay muchas funciones dentro de la competencia deportiva. Y luego, si quiero plantearla a nivel de reto, dentro de las características que tienen las displasias óseas, pues ya en el Comité Olímpico se reconocen determinados deportes como competitivos, o sea que los puedo realizar de forma competitiva. La apariencia física es lo que primero ven las personas de mí. Entonces, mi estatura va a ser lo más señalado. Pero cuando vemos esta imagen, ¿por qué es lo más señalado la imagen de Maya? Porque no cumple con la homogeneidad del grupo. Entonces, hay un instinto natural en los seres humanos de atender a aquellas cosas que no se rigen por el promedio. Entonces, yo soy muy baja y tengo que aceptar que por instinto la gente me mire. Pero lo importante es que una vez que me conozcan, la altura ya no va a ser importante. Y entonces ya cuando me conocen, yo no voy a llamar la atención, sino que me van a buscar a mí como persona. Y eso es lo que va a favorecer mi autoestima. La aceptación social, aquí tenemos una fotografía muy bonita que la utiliza la madre Laura, la madre de Maya, en algunas de sus ponencias, y ella siempre refiere el lema de todos iguales, pero todos diferentes, porque el que yo me sienta aceptado en mi grupo me motiva en multitud de logros que puedo hacer, desde estudiar más por sentirme identificada con el grupo, en ser más generosa por ayudar al grupo. Yo soy muy baja, pero eso no me inhibe para saber que mis amigas o mis amigos son incuestionables y es una faceta muy importante de mi vida. El comportamiento también es otro rasgo mío que va a formatear la percepción que tengo yo de mí misma. Aquí he traído una fotografía de Lorena, que es muy bonita, es muy tierna, porque ella está en una fiesta de disfraces y se nota que lleva puestos los fijadores en los brazos, para lo cual ella primero ha tenido que aceptar ir a una actividad de ocio con el grupo sabiendo que tiene una dificultad en cuanto a movilidad, en cuanto a dolor. Y luego además tiene que buscar pues un jersey grande porque los suyos normales no le quedan bien. Bueno, pues todos los complementos que se tenga que poner para poder ir con el grupo y tener un comportamiento adecuado con el grupo en el que está. Es decir, yo estoy operándome para solucionar un problema mío de estatura, pero si hay algo que no puedo hacer, pido ayuda e intento estar con el grupo. Hay un estudio muy bonito del 2013 de Nishimura que habla sobre la importancia del éxito académico en población con acondroplasia. Y entonces él reivindica cómo la persona evalúa la competencia académica y extrae 2 polos, uno positivo y otro negativo.
Cuando yo controlo la situación y acepto el reto, es decir, sé que voy a tener un posoperatorio doloroso, que me va a costar ir al instituto, que voy a tener que gestionar los analgésicos con la distracción, pero quiero ir al instituto, estoy aceptando el reto de esa exigencia de rutinas académicas y me hace sentir bien y favorece el éxito académico. Mientras que cuando valoro una situación como amenazante y la evito, lo que estoy haciendo es cortar drásticamente con un proceso de crecimiento personal mío. Si ante el problema de los trastornos que me ocasiona el posoperatorio, si no he hablado con el profesorado que atienda las necesidades que yo tengo, si me dejo vencer por el dolor que tengo y paralizo mi actividad académica, me va a ser mucho más difícil reincorporarme después de haber estado un año sin haber tenido la exigencia académica. El autoconcepto positivo, el sentirme que soy una persona válida y que puedo conseguir las cosas que yo quiero, se relaciona con esa percepción de que yo puedo controlar la situación, aunque sea dura, aunque baje mi rendimiento, pero va a ser de forma temporal, en no tensionarme demasiado, no estar preocupándome en exceso porque no puedo seguir el ritmo que están siguiendo mis compañeros, tengo que aceptar la situación. Eso hace que yo rebaje mi activación y afronte mejor la situación. Y luego desde una evaluación positiva, es decir, yo valoro y modifico cognitivamente la percepción que tengo de la situación en la que estoy de una forma adaptada a la realidad, pues no puedo ser exigente conmigo misma. Si yo sacaba buenas notas y de pronto suspendo algún examen y veo que mi nivel ha bajado, no puedo pensar es que la operación me está machacando, no puedo conseguir mi ritmo, o por contra, es que yo no soy capaz de dar todo lo que puedo dar de mí. No, es un momento de impasse donde físicamente voy a estar cansada, voy a estar dolorida, voy a tener otras responsabilidades porque tengo que ir al fisio y, lógicamente, va a bajar mi rendimiento académico, pero va a ser de forma momentánea solamente. Esto va a hacer que yo me sienta bien conmigo misma a pesar de no estar en mi mejor momento. Sin embargo, una percepción negativa de mí misma va a ser el no aceptar mi baja estatura, el enfrentarme a la desgracia que tengo de tener que operarme para conseguir aumentar unos centímetros, porque va a favorecer el tener experiencias, situaciones desagradables de sufrimiento, de confrontación, el que vea mucho más estresores académicos en el proceso de adaptación que lo que realmente hay, y además que me sienta permanentemente amenazada no pudiendo desarrollar lo que yo quiero hacer con consistencia. La respuesta de estrés, el que yo me tensione, no se relaciona con la percepción que tengo de mi baja estatura y con la percepción que tengo con lo a gusto que estoy con mi propia existencia. No, no se relaciona. Tenemos que saber que los niños pequeños y los jóvenes con acondroplasia vais a tener más experiencias desagradables que vuestros compañeros que no tienen una baja estatura. De la misma forma que el niño que tiene gafas cuando es pequeño le llaman gafotas, el niño que tiene los dientes salidos para afuera le llaman conejo. Sabéis que los niños buscan las polaridades, los extremos, y se fijan en un detalle para sacar el extremo. Entonces, efectivamente, un niño, un joven con acondroplasia va a sufrir que le llamen enano, pero va a ser dentro de ese proceso en el cual yo cojo un detalle para generalizar. El autoconcepto y la adaptación de una persona con una baja estatura es exactamente igual que el resto de la población. Está claro que el niño que tenga menos defectos
pues va a tener menos agresiones externas, pero también son las agresiones externas las que nos ayudan a reconocer cómo somos y a afrontar y enfrentarnos a esa situación que nos resulta desagradable. Vamos a saludar ahora a Lorena para que nos cuente su experiencia. Durante los 3 primeros meses de cada operación tenía que guardar reposo. No me dejaban ir al colegio los médicos ni salir demasiado a la calle, en silla de ruedas. Desconozco la razón. Supongo que sería para que no se desplazase el hueso durante la elongación. Durante ese tiempo me enviaban profesores del ministerio a casa, uno para las asignaturas de ciencias y otro para las asignaturas de letras. Después de esos 3 meses iba a clase en silla de ruedas, si la operación era de tibias o fémures. La verdad es que me costaba un poco acostumbrarme al ritmo de la clase, me distraía. Siempre fui un poco cotilla y como llevaba tanto tiempo con un profesor solo para mí, a veces me costaba seguir el ritmo de la clase. Iba probando todo en el colegio. Creo que siempre perdí un poco de base en algunas asignaturas como matemáticas y química. Nunca tuve muchos sobresalientes, pero bueno, ahí iba sacando los cursos como podía. En segundo de la ESO tuve un problema con los compañeros de clase y con sus padres. Tuve la operación de fémures y sentí que me hacían el vacío, que me hacían verme como invisible, o sea, no verme. No lo llamaría bullying, simplemente hacerme el vacío. No me llamaban, no me venían a ver, nada, no se preocupaban. En ese año tuve que acudir a las revisiones con psiquiatras que intentaban darme pastillas sin apenas preguntarme nada. Mi madre me iba cambiando de psiquiatra porque no quería medicarme. Ella quería que me mandasen con un psicólogo, pero no hubo manera. Pero por fin terminó segundo de la ESO. En tercero de la ESO tenía que ir al instituto y por fin llegó septiembre. Nuevos compañeros y nuevos profesores. Con los compañeros todo fue bien. Allí conocí a mis amigas desde entonces. Tuve profesores de todo tipo, encantos como mi profesora de inglés que siempre se preocupó por mí y que sigue haciéndolo, tanto en lo educativo como en lo personal. O la orientadora, que por desgracia falleció. Fue un duro golpe porque era una gran profesora y una gran persona. Pero también tuve a una innombrable profesora de biología que me la tenía jugada. Creo que simplemente era mala profesora y malísima persona. En ese curso suspendí por primera vez matemáticas. Mis padres me castigaron y tal, y creo que las recuperé, no recuerdo. No recuerdo cuántos años tuve esta profesora, no sé si fueron 2, 3, pero una vez llegó a decirme mientras entregaba mi matrícula: pienso ganarte la batalla este año otra vez. Entonces la miré a los ojos y la dije muy seria: las batallas me las podrás ir ganando, pero pienso ganar la guerra. Otro día, que hacía mucho frío y me tocaba educación física, que no podía hacerla porque estaba con los fijadores, hablé con el profesor y le dije que como iban a estar haciendo voleibol en el patio, que prefería irme a la cafetería o a la biblioteca a estudiar. En esto que apareció la susodicha en la cafetería y me pilló adelantando los deberes. Me montó una impresionante tanto que la camarera alucinó porque sabía que no estaba haciendo nada, simplemente estaba estudiando en una clase que yo no podía hacer.
Muchas gracias, Lorena. Es impresionante tu relato, porque tú has sido una de las pioneras en las operaciones de elongación. Y ya desde ese momento tú percibes la importancia que tiene el apoyo de los profesores, porque desgraciadamente sufriste el apoyo, vamos, gracias, de forma positiva tuviste el apoyo, pero sufriste el desprecio y la confrontación y el enfrentamiento con un profesor. Cuando estás en un proceso de recuperación, con dolor, con inestabilidad, teniendo que ir al fisioterapeuta y encima que haya un profesor que representa a la jerarquía académica, que lo que hace es desconfiar de ti. Es, como os podréis imaginar, absolutamente devastador. Y luego identificas también la importancia que tiene el grupo de iguales. Cuando te ignoran, rebajan tu motivación, pierdes ganas de hacer las cosas. Sin embargo, cuando tienes tu grupo de iguales, como en esta fotografía, ahí tú ya te encuentras arraigada y sabiendo que quieres hacer algo y teniendo energías como para realizarlo. Vamos a escuchar ahora a Nagore. Nagore, yo voy a contar mi experiencia. Tras la operación de las piernas perdí un mes de colegio y ahora con los brazos he perdido 3 semanas. En ese tiempo no me ha venido ningún profesor a casa y no me han dado ningún trabajo. Cuando he llegado a clase he recuperado todos los trabajos y todos los exámenes. A raíz de eso he notado más dificultad, pero con la ayuda de mis compañeros y mis amigas he ido mucho mejor. Antes de operarme, le expliqué al colegio en qué situación que iba a estar, pero no hice nada más. Gracias, Nagore. Tú ahora mismo estás en proceso de recuperación. Lo que es impresionante es que tú digas, no hice nada más. Es que solamente con informar al centro, es el centro el que tiene que empezar a coordinar todos los recursos para sostener las dificultades que tú has tenido en el proceso de recuperación. Por eso, tu experiencia tiene que ayudar a jóvenes que quieran hacer la operación de elongación a saber que su obligación es informar al centro, pero es el centro el que tiene que dar respuesta y es fundamental. No podemos, ya hemos visto antes con Gary cómo explicaba las dificultades que hay por la lentitud administrativa, pero si está la implicación de los profesores, eso por supuesto que sale adelante. Vamos a saludar ahora a Maya. Hola de nuevo, soy Maya y os recuerdo que me operaron en febrero, que eso era más que mitad de curso. Os voy a contar cómo me afectó la operación en mi vida académica. Los profesores me tenían que, cuando me tocaba ir a Málaga, que era un viaje de lunes por la tarde a martes por la tarde, solo me perdía clase un día, una mañana. Entonces mis amigos me mandaban los apuntes y el lunes por la tarde hacía lo que me habían mandado ese día para el martes, y el martes en el tren de vuelta de Málaga a Pamplona hacía lo que me mandaban mis amigos. Si tocaban exámenes en esos días de ir a Málaga, mis profesores me los aplazaban al siguiente día de clase. Yo de Málaga llegaba muy cansada porque era un viaje duro y luego tenía que ir a clase con esa fatiga. Cuando llegaba a casa los días de clase normal, necesitaba tumbarme porque de no poder dormir a la noche, pues necesitaba un rato de descanso antes de ponerme a estudiar. A veces por el dolor no era muy difícil concentrarme y entonces, pero al final pude sacar el curso adelante. Bueno, estás reflejando determinación en esa actitud de mantenerte fiel a las rutinas académicas.
por la operación, como estaba concentrada en el dolor, pues estuve menos participativa y se notó mucho. Luego, cuando acabó el curso, que empezó el verano, pues ya se me iba el dolor y cuando empezó de nuevo el curso en septiembre, ya pues estaba mejor y entonces empecé a preguntar más. Y ahora ya que me han quitado los fijadores, pues estoy bien, he vuelto como era. Esto es estupendo. He vuelto a ser como era antes. Yo sé cómo soy y reconozco que el trastorno que me ocasiona el posoperatorio es pasajero y tiendo a volver a ser como era antes, lógicamente. Vamos a saludar ahora a Beatriz. Bueno, Beatriz, que te quiero saludar. Hola a todos, me llamo Bea, tengo 24 años y en mayo del 2008, con 16 años, fue mi operación de tibias que duró hasta enero del 2009. Finalicé con 17 años. Voy a compartir con vosotros mi experiencia con los estudios en el momento de la elongación. Con 16-17 años, yo estaba en el grupo de cuarto de la ESO de diversificación. Éramos un grupo que, por unos motivos u otros, pues no nos iba muy bien en el instituto y estábamos en ese grupo por repetir 2 veces durante nuestro recorrido escolar. Yo en ese grupo no me sentía bien, estaba con personas que ni eran mis amigos ni compartíamos los mismos valores, así que me sentí en clase bastante sola y sin apoyo de mis compañeros durante ese curso. Además me sentí también incomprendida, ya que había días que no llevaba los deberes hechos y la respuesta de algunos profesores y compañeros era: son excusas. Eso me desmotivaba aún más. Menos mal que tenía a mis verdaderos amigos fuera, en cursos superiores, pero me ayudaron y me apoyaron mucho y gracias a ellos llevé el proceso mucho mejor. Mi rutina diaria era levantarme a las 7:30, iba a clase de 8:30 a 2:30 de la tarde, comía en casa de mis abuelos y después me recogía mi madre y me traía a casa. La ambulancia llegaba sobre las 4:30, 5 de la tarde, me llevaban a fisioterapia y luego llegaba a casa sobre las 8:30, 9 de la noche muchos días. La ambulancia tardaba en recogernos y tenía que llevar a bastantes personas a sus casas. A esa hora, cuando llegaba a casa, llegaba cansada, molesta, dolorida, y lo que menos me apetecía era hacer deberes, así que muchas veces los llevé sin hacer. Aprovechaba los fines de semana para estudiar y hacer los deberes, ya que no había ni instituto ni fisioterapia, y me encontraba mucho mejor, mucho más motivada, con más ganas. Del instituto en el que estudiaba agradezco las adaptaciones, agradezco el ascensor, el baño y las rampas, pero no recibí ni apoyo en los estudios, ni apoyo de la orientadora, ni apoyo psicológico, y creo que es muy importante. Así que nada, espero haberos ayudado mucho. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Efectivamente, claro que nos ayudas, Bea, con tu relato, con tu testimonio, porque es impresionante con el dolor, con tener que compaginar la asistencia al fisio, el que el cuerpo no te diera de sí ni la concentración para realizar los ejercicios y que te acusen de que estás fingiendo. Tiene que ser un sentimiento de soledad y de incomprensión muy profundo. La suerte que tenías amigos y compañeros que te apoyaban. Lo que pasa es que no estaban dentro de clase, entonces no era como Maya, que te pasaban los apuntes, que te llamaban, que te decían lo que habían hecho. Con lo cual, bien por el apoyo afectivo, pero ¿dónde están esos profesores que sepan guiar esta problemática y no solamente exigir unos objetivos académicos? La adaptación del centro físicamente está muy bien, pero efectivamente hay una parte importante que es el apoyo emocional, que es fundamental, y tú nos dejas aquí testimonio de la repercusión que tiene cuando no lo tienes. La falta de una altura promedio
o situaciones de enfermedad que no me dejan seguir el ritmo del grupo, no es un desencadenante de una inadaptación social, es decir, de ser un friki, para nada. Son los factores psicosociales, es decir, cómo interpreto yo mentalmente las cosas, las actividades que socialmente realizo. Son estos factores los que tienen un impacto en mi adaptación, en mi sentimiento de estar adaptada y estar bien en el proceso de afrontamiento. Vamos a ver estas variables en el proceso de cómo me enfrento a los cambios que socialmente y circunstancialmente se generan con la operación. Por un lado, hay una evaluación cognitiva. ¿Cómo valoro yo los cambios, las exigencias, la situación en la que estoy? Esta evaluación cognitiva va a mediar entre la talla baja que tengo y el sentirme a gusto dentro del grupo y dentro de las actividades. Es decir, que cómo proceso yo lo que me está pasando es muy importante, junto a la autoeficacia, es decir, qué es lo que hago para conseguir los objetivos que tengo. Es un factor muy importante dentro de la adaptación. Estos dos variables se han sacado de este estudio que os digo, hechos exclusivamente con población con acondroplasia. ¿Qué pasa cuando hay una evaluación negativa? Cuando yo valoro que no soy capaz de hacer, que no recibo la ayuda necesaria, pues que esta percepción que tengo, esta valoración que tengo, va a ir guiando cómo me siento yo conmigo misma y va a generar una autoestima negativa y, por lo tanto, una disfunción psicológica que no es ni más ni menos que un sufrimiento profundo. ¿Qué tipos, qué formas de afrontar los cambios tengo? Por un lado, como positivo es el afrontamiento positivo, es decir, que yo acepte el reto y, sabiendo las dificultades que voy a tener, siga con constancia para cumplir con esos objetivos y con las exigencias que tengo. Para ello cuento también con apoyo, pues tengo que ser capaz de buscar quién me puede apoyar en el proceso. En el caso del rendimiento académico, tengo que buscarlo en los profesores y en mis compañeros. Es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un afrontamiento de evitación? Es decir, como tengo mucho dolor, me dicen que pongo excusas, evito. No quiero ni ir al instituto. Esta evitación va a ser negativa y la tendremos que evitar siempre porque va a favorecer un autoconcepto negativo, me va a quitar la valía. ¿De qué forma hago yo estos afrontamientos que acabamos de ver? ¿Con qué acciones? Pues sabiendo solucionar los problemas, identificando cuál es el problema y dándole solución, no porque lo haga yo solo, sino porque busco ayuda, me informo, acepto el que la situación ahora es distinta y eso favorece mi autoeficacia. Puede ser con una conducta de evitación, pues como decíamos antes, por ejemplo, si yo pienso que porque tengo poca movilidad y porque ahora me pueden dar golpes, evito, y porque físicamente no tengo la misma prestancia y mis compañeros pueden valorarme de forma negativa, yo evito ir al instituto. Esta evitación va a ir en contra de todo mi proceso de recuperación. Puedo buscar apoyo. El apoyo que busque socialmente lo que me va a aportar son relaciones afectivas positivas. Si yo no busco apoyo social, voy a tener una alineación, es decir, que voy a sentir que ni me atienden, ni me miran, ni me buscan, pero es porque yo he evitado estar en contacto con mis iguales. Puedo utilizar la distracción y la distracción aquí os quiero hacer ver que puede ser positiva o negativa. Si yo, como Maya nos contaba, cuando tenía dolor, utilizaba la distracción, el estar con amigos para distraerse y le rebajaba el malestar, eso es muy positivo. Ahora, si yo estoy en clase
y he faltado 3 días y cuando el profesor está explicando veo que no me entero, me pongo muy nerviosa y entonces lo que hago es decir, bueno, ni le atiendo y me pongo a mirar por la ventana, esa distracción va a ir en contra mía. Yo lo que tengo que hacer es aceptar que no me esté enterando y tengo que preguntarle al profesor si es momento y si me puede explicar algo determinado y si no, cuando termine la clase se lo diré al profesor para que me lo explique a mí o se lo diré a mis compañeros para que me lo expliquen. Pero en ese caso la distracción sería negativa. Y luego la evitación cognitiva y emocional nuevamente puede ser positiva o negativa en función de en qué momento lo emplee. Evitación cognitiva es cuando mentalmente rehuyo afrontar una situación porque emocionalmente me hace daño o porque cognitivamente pienso que yo no voy a ser capaz de solucionarlo. Eso en el momento en el que sea para seguir con mis competencias académicas, si lo hago es negativo, pero si lo hago, por ejemplo, con el dolor, sería positivo. O, por ejemplo, si yo estoy preocupada pensando si mis compañeros me aceptarán o no a no poder tomar los apuntes y no poder colaborar en los trabajos de grupo, yo tengo que hacer una evitación emocional y poner a prueba esto que estoy pensando para ratificarlo o no y así darme cuenta que realmente mis compañeros, claro, que me van a comprender. Las relaciones con los compañeros son fundamentales porque me están dando información de cómo soy y de cómo disfruto con los demás. El trabajo en grupo va a favorecer el que yo me implique en la tarea académica. Va a favorecer también el que sepa desarrollar y tener relaciones apropiadas, porque hay gente que se relaciona bien y gente que se relaciona mal. Pues la gente que se relaciona bien es porque lo potencia, es como cualquier cosa. Si yo ejercito algo, lo domino y lo controlo. Y también el tener un entorno afectivo de amistades sólidas va a favorecer el tener una buena calidad de vida por la percepción que tengo de mí mismo y por poder soportarme, poder desahogarme con mis amigos. Como punto final os voy a comentar que dentro del estudio de Nishimura habla de las diferencias que hay entre los chicos y las chicas con acondroplasia a la hora de percibir más estresores o menos en función de su talla pequeña. Entonces nos dice cómo los varones, los chicos, sentís mayor sensación de amenaza en las relaciones entre iguales por vuestra baja estatura. Esto, desde luego, puede estar relacionado filogenéticamente porque el hombre siempre ha tenido un trabajo y una función social más de lucha y de mantener la seguridad del grupo, mientras que la mujer ha tenido una actividad más de cuidado, de soportar afectivamente al grupo, con lo cual no tiene inicialmente esa sensación de amenaza. Por contra, los varones, los chicos, lo que hacéis es tener un afrontamiento positivo, es decir, confiar más en los objetivos a conseguir y en buscar los apoyos y en sentir que os ayudan, con lo cual, digamos que se contrarresta. En todo caso, en esta webinar, la conclusión de la webinar en igualdad de sexos es que tenemos que afrontar la operación de elongación sabiendo transmitir al centro académico cuáles son las características de la operación y de todo el proceso postoperatorio para recibir la atención necesaria para yo poder continuar en la progresión de mis estudios sin que me afecte. Quiero, por supuesto, agradeceros con todo el cariño del mundo a Maya, a Bea, a Lorena, a Nagore, Oyer y César por contarnos con valentía vuestras experiencias que nos permite aprender de vosotros. Un abrazo fuerte.